Hola, mi nombre es Javier Méndez del grupo 103 y hoy vamos a hablar del hombro, sus articulaciones, sus músculos, origen, inserción, inervación, irrigación y función. La primera articulación que les voy a presentar es la esternoclavicular, que como su nombre lo indica esta se forma entre el esternón y la clavícula. Esta, esta articulación es una articulación sinovial, más específicamente es de silla de montar. Permite el movimiento de la clavícula y se encuentra separada por un disco articular que está ubicado justo aquí. Estos son los discos articulares, están ubicados justo aquí. Y se encuentra reforzada por cuatro ligamentos. Uno es anterior y otro posterior, en la parte de atrás obviamente. Un ligamento interclavicular que está ubicado aquí. Y un ligamento costoclavicular que está en la parte lateral de la articulación y se une un poco con la costilla, la primera costilla. La siguiente articulación a presentar es la acromioclavicular, que esta se ubica como su palabra lo dice en el acromio y la clavícula. Para darles una pequeña introducción del acromio, es como el techo de la región subacromial, que es donde se ubica más o menos la cabeza del húmero en esta parte. Este vendría siendo el acromio. Y aquí hay una imagen en la que representa la zona en ambos lados. La borro. Bueno, Esta, esta región está formada por la articulación acromioclavicular, como ya lo había dicho, y es una articulación sinovial que se encuentra entre una pequeña carilla ovalada, que vendría siendo esta, y en la parte medial del acromion, que sería aquí. Así se forman estos tres ligamentos. El primero es el ligamento acromioclavicular, que es el que ya mencionamos. Lo voy a borrar. El que sigue sería el ligamento trapezoide y ligamento conoideo, que se forman en el tubérculo conoideo, como pueden ver, y juntos forman el ligamento coracoclavicular. Estos son los que forman en su totalidad, cubiertos por una membrana, la articulación acromioclavicular. La siguiente articulación que les voy a presentar es la articulación glenohumeral, que se ubica justo por debajo del acromion, que lo acabamos de ver en la diapositiva pasada. Este, como su palabra lo indica, está conformado por la superficie glenoidea, que es esta de aquí, y la región del húmero, más específicamente hablando, la cabeza del húmero. Ambos están recubiertos por cartílago hialino y juntos forman una articulación sinovial de tipo esferoidea o en artrosis, lo que quiere decir que es multiaxial y goza de un amplio rango de movimientos, entre ellos la flexión y la extensión, la abducción y la aducción, la rotación medial y lateral y la circunducción. Para que la cabeza del húmero se inserte en la superficie glenoidea, tiene que haber un poco de profundidad extra, y para eso está el rodete glenoideo, que es un cogollar fibrocartilaginoso que se ubica alrededor de la superficie glenoidea. Si lo pueden ver ahí, lo voy a borrar para que lo vean. Es ese collarcito que tiene alrededor. La membrana sinovial se une a los bordes de las superficies articulares y la podemos ver aquí. Es la partecita verde y esta tirita verde que está alrededor. Espero lo alcancen a ver. Esta evita la fricción entre los huesos y se ve asociada a los movimientos de abducción del brazo, o sea, se adapta a los movimientos de abducción del brazo. Esta membrana sinovial también se pliega alrededor de la cabeza larga del músculo del bíceps braquial y a la vez también al tendón, pero ahorita se los voy a explicar. Aquí, esta es la vaina sinovial que recubre al tendón, que es este, lo va a ir recubriendo. También tiene superficies donde sobresale, que forman las bolsas sinoviales. Y todo esto es para evitar la fricción. La membrana fibrosa se encuentra aquí recubriendo la membrana sinovial y obviamente a la cavidad glenoidea que acabamos de ver. Y se inserta por el rodete glenoideo por esta parte, por la cabeza del húmero, y en la parte del húmero se inserta en la parte inferior al cuello.
Ahora vamos a empezar a hablar de los músculos y como recordatorio, el trapecio y el deltoides son los músculos más externos de esta región. Vamos a empezar con el trapecio. El origen es la línea nucal superior, que está ubicada aquí, en la protuberancia occipital externa. Y la inserción es el borde superior de la cresta de la espina de la escápula. Que quiere decir que está por aquí, donde está el acromion, y en el borde lateral de la clavícula. De la inervación, por su cara profunda no está muy lejos del borde anterior, entonces recibe la rama lateral del nervio accesorio, o se hace el onceavo par craneal. Hacia arriba del plexo cervical, los ramos posteriores del tercero y cuarto nervio cervical se unen a este, al accesorio, y llega por su cara profunda al nervio del trapecio. La función es elevar y rotar la escápula. Las fibras medias se retraen y las inferiores la deprimen. Y la irrigación es la arteria dorsal de la escápula. Hay unos pequeños imágenes con movimiento para que ubiquen cuáles son los movimientos que desarrolla esta área. Ahora vamos a hablar un poco del deltoides. El origen del deltoides es el borde inferior de la cresta de la espina de la escápula, ubicado por esta zona. También es el borde lateral del acromion, que está ubicado aquí. Y el borde anterior del tercio lateral de la clavícula, que está pues en el hemisferio frontal, en la parte anterior del cuerpo, en posición anatómica. La inserción es la tuberosidad deltoidea del húmero. Aquí está el húmero. Y la inervación es el nervio axilar que pasa por aquí. Unas pequeñas imágenes con movimiento para que ubiquen las zonas y un poco el movimiento del deltoides. La función principal del deltoides es abducir el brazo, o sea, es el principal abductor del brazo, y también colaboran las fibras claviculares. En la flexión del brazo y la parte posterior de las fibras claviculares ayudan en la extensión del brazo. Se irriga por la arteria circunfleja humeral posterior, que esta sobresale o se subdivide de la arteria axilar y está ubicada justo aquí. Ahora vamos a hablar del elevador de la escápula, que su origen son las apófisis transversas de las vértebras C1 a C4. Su inserción es la parte superior del borde medial de la escápula, o sea, que se ubica aquí. Su inervación está compuesta por las ramas anteriores de los nervios cervicales, C3 y C4, pero también interviene el nervio dorsal de la escápula, que este es pues en su parte C5. Su función es elevar la escápula y su irrigación está conformada por la arteria supraescapular. El siguiente músculo es el romboides menor y mayor. Este se inserta medialmente en la columna vertebral y desciende en sentido lateral para insertarse en la escápula, más específicamente hablando en el borde medial de la escápula, porque se ubica inferior al músculo elevador, que si podemos ver aquí en la imagen, ese es el músculo elevador y aquí está su inserción. Ahí acaba, luego empieza el romboides menor y después sigue el romboides mayor. Hablando del origen, vamos a empezar con el romboides menor y este tiene un doble origen. Es primero en el extremo inferior del ligamento nucal y el otro es en las apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1. El romboides mayor se origina en la apófisis espinosa de las vértebras T2 a T4 y en el ligamento supraespinoso situado entre ellas. Estos músculos se ven inervados por el nervio dorsal de la escápula, que es un ramo del plexo braquial, y estos también son los que se encargan de retraer y elevar la escápula, como pueden ver en el GIF, en la imagen. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el manguito rotador, como lo pueden ver, y el manguito rotador está formado por 4 músculos. Uno es lo que acabamos de ver anteriormente, que es el redondo menor, pero se excluye al redondo mayor. Este no se ve en este grupo. También está el subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso.
El primer músculo del manguito rotador que vamos a ver es el músculo supraespinoso. Se trata de un músculo piramidal con origen en la bolsa supraespinosa del omóplato. Y desde ahí su tendón pasa por debajo del acromion para ir a fijarse en la punta del troquíter, que esa sería su inserción. Este músculo se inerva por el nervio supraescapular de C4, C5 y C6. Su función principal es iniciar la abducción del brazo y ayuda al deltoides en esta. Actúa también con los músculos del manguito de los rotadores y su irrigación es la rama de la arteria supraescapular también. Entonces, para aprendernos esta parte del manguito rotador, tenemos que siempre recordar que es la parte supraescapular, porque si se dieron cuenta, en las partes anteriores lo mencioné esa palabra como 3 veces. Entonces, hay que estar con eso en la cabeza. El siguiente músculo es el infraespinoso. Este músculo es superficial, pero está cubierto por una fascia que lo aplaza contra la escápula y este es uno de sus orígenes. Otro es que se origina en los 2 tercios internos de la fosa infraespinosa. Y su inserción es un tendón que pasa posterior a la articulación glenohumeral y se inserta en la carilla medial del tubérculo mayor. Su inervación también proviene del nervio supraescapular, su irrigación de las ramas de las arterias supraescapulares que están ubicadas aquí. Son estas ramas. Y su función principal es rotar el brazo hacia los laterales en la articulación glenohumeral. El siguiente músculo del manguito rotador es el músculo subescapular. Su función principal es la rotación interna de la articulación escapulohumeral, que fue la primera que vimos, donde está la cavidad glenoidea. El origen es la fosa subescapular, que la tenemos justo aquí abajito. Es esta. Su inserción es el tubérculo menor del húmero y lo irriga la arteria cervical transversa y a la vez también la arteria subescapular. Su irrigación es el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior, que van conformados por C5 y C6. Okay, ahora vamos a hablar de unos espacios que son importantes en la región del hombro, porque estos espacios contienen los paquetes vasculonerviosos con los que conectan a diversos músculos que acabamos de ver. Por ejemplo, por el espacio cuadrangular, que es el primero que vamos a ver, pasa el nervio axilar o circunflejo. Igual los que siguen tienen los nombres similares, por ejemplo, la arteria circunfleja posterior y la vena circunfleja posterior. Para aprendernoslo literalmente, solo tenemos que recordar que es la parte circunfleja, pasa por este espacio. El siguiente es el intervalo triangular. Por él pasan el nervio radial, la arteria braquial profunda y sus venas asociadas. Y por último vamos a ver el espacio triangular, solo que antes de hablar de este espacio, vamos a marcar aquí, este es el espacio triangular, este es el cuadrangular y el intervalo triangular es el de acá. Estos dos son espacios, este es el intervalo. Volviendo con el espacio triangular, esta es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula. Por él van a pasar la arteria y las venas circunflejas de la escápula. Y ahora para terminar con vascularización, es muy sencillo, solo son 3 principales, que es la arteria supraescapular, que aquí la podemos observar, recorre un tramo muy largo. También está la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior. Aquí están marcadas todas, recordemos que todas estas provienen del axilar, de ahí salen. Entonces, también como recordatorio, los nervios principales de esta región de la escápula son los nervios supraescapular y axilar. Ambos se originan en el plexo braquial de la axila. Entonces, espero con esto haya quedado claro. Le di un poco rápido para que no sea cansado y cualquier cosa pueden pausar las diapositivas y leer. La verdad está muy resumido. Cualquier cosa me mandan mensaje. Eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Javier Méndez y espero les haya gustado mi presentación.